Perdón. No, nada. Bueno, la idea es, en realidad es una investigación que vengo haciendo, todavía sigue en pie, sigo recolectando material, no termina esto. Sigo juntando bibliografía o material o algún comentario de otros autores, porque la idea arranca en el 2013, a partir de varias reuniones con Alfredo Eidesten, y bueno, de ahí encendió la mecha para, a partir de unas discusiones que hemos tenido, unas charlas, y surge en la idea de hacer una investigación. Yo propuse armar todo un objetivo, que esto iba a ser una tesis, por razones universitarias, académicas, iba a ser para psicología, y no sé por qué en ese momento me atendió una persona del doctorado y me dice que tenía que ser en la carrera mía de grado. Entonces, automáticamente pasó a medicina, pero no era mi objetivo de que vaya a medicina, pero bueno, la burocracia siguió, me pidieron certificado, entró la tesis y yo seguí investigando en lo mío. Me dieron un director de tesis, trabajé mucho con él, pero el sustento de esta investigación estaba gente, acá en Apola, con todo lo que venía armando acá, y me olvidé de la universidad. O sea, era como para mí un trámite que me despedía. Es como si vos dejás un expediente en un ministerio y que marcha solo y vos seguís en lo tuyo. Y bueno, tenía las reuniones con Alfredo, con el director de tesis cada tanto, la tenía. Y mi pregunta era, esto que se decía mucho en Apola y se sigue trabajando, estas diferencias, ¿no?, entre Freud y Lacan. Y bueno, me puse a ver de qué se trata, elegí un tema, entre las miles que hay, ¿no?, para elegir, las 3 instancias de Freud, las 3 registros de Lacan. Lo elegí en función de 2 cosas, que ahora lo voy a pasar en la próxima filmina, a ver, pasamos. Por esto, una cita que leí de Lo normal y lo patológico de Canguilhem, que es un médico epistemólogo, y el tipo estaba, ese libro, Lo normal y lo patológico, surge en función de una gran discusión que se llevó a cabo a mediados del siglo XX, 1960, 1970, yo creo, 1969, en varios congresos o jornadas. Entre ellos estaba Foucault, estaba Agamben y otros más. Y se discutía un tema de los precursores en lo que es en la dimensión histórica, y en lo que es en la epistemología, el tema de los precursores. Y ahí surge esto que dice Canguilhem, y este fue uno de los motores. Digo, a ver cómo es esto de los recorridos, el mismo camino, son 2 recorridos distintos. Y el libro está genial, se los recomiendo, está muy bueno. Tiene una visión bastante interesante. Y después hay una pregunta, yo esto después se los leo, pero en francés está. Hay una pregunta que también motorizó mucho, es que es esto. Que esto me pasaba a mí en la clínica, no es porque lo encontré. Mi primera pregunta era esa. Después lo encontré en el seminario, en el seminario RCI de 1953, en la conferencia científica de Lacan. En la versión de francesa está espectacular. Les recomiendo, leanla en francés, lo que puedan, leanla, busquen un traductor, porque está mucho más completa y tiene unos grafos que para mí fueron bastante esclarecedores de los 3 registros. Y mi pregunta era esta: ¿cómo, no? A veces yo en la clínica veía que los pacientes a veces resolvían algo del síntoma, y llegaba un momento que se estancaba y podía durar años una terapia, ¿no?, un espacio. Y quizás uno ve que el paciente no cambia cierta posición subjetiva con respecto a la problemática, ¿no?, que trae. Quizás resolvió el síntoma, que es un tema que no vuelve a aparecer, pero aparecen otras cuestiones que, ¿cuáles serán esos cambios que
que Lacan siempre lo dice, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios, ese impas que tiene el real del síntoma? ¿Cuál es esa nueva posición radical nueva, ¿no? Radicalmente nueva? Y encontré la pregunta que él hace en esta conferencia científica del 53, que dice, bueno, que nosotros, los analistas, nos hacemos esta pregunta, ¿no? Los que intentamos hacer una teoría de la experiencia analítica, y que dice, bueno, ¿cuál es esa experiencia singular entre todas que lleva, ¿no?, a los sujetos a transformaciones profundas, tan profundas? Y bueno, ¿cuáles son ellas? Y bueno, ¿y cuál es el resorte de esas transformaciones? Bueno, esa pregunta de verdad que me conmovió, porque yo la encuentro siempre en esto, en la clínica, en los pacientes, ¿no? ¿Cómo traspasar ese límite? ¿Cuál sería ese límite? ¿No? ¿Cuáles serían esos cambios profundos? Bueno, todas estas cosas que, bueno, lo he escuchado mucho decir entre ustedes, en Apola, ¿no? ¿Cuál sería la lógica que más conviene, la lógica que resulta? Bueno, y ahí arranca la investigación. Yo arranqué con estas preguntas. Después, necesariamente tuve que utilizar una herramienta, porque no es estudiar los modelos, ¿no? Porque yo para cómo elegí las últimas el último modelo freudiano, que es el yo, super yo y ello, el huevo, y los 3 registros. Y la primera pregunta que me saltó a la vista es que yo no comparo modelos, ¿no? Porque muchos me van a decir, pero no son nada que ver. Además, tuve compañeros que me decían, pero son totalmente disímiles los modelos de las 3 instancias freudianas, de la segunda tópica, con los 3 registros. Y en realidad tuve que buscar una herramienta. Yo lo que no estoy comparando son modelos, sino estoy comparando ese nudo conceptual que subyace a cada modelo de estos, ¿no?, presentados por Freud y por Lacan. Y utilicé una herramienta que al mismo tiempo es una herramienta que ya estaba en discusión también, que es la discontinuidad. La importancia de la misma, la discontinuidad, radica, esto es un párrafo del libro, radica en que como aporte original y novedoso en nuestra investigación, proponía esto, ¿no?, que servía para señalar, argumentar y fundamentar la hipótesis de discontinuidad entre las 2 teorías, que puede mostrarse como una visión paradigmática, ¿no?, y con esta herramienta se interpela el campo de la ética en relación con la respuesta clínica específica de cada uno. Yo en realidad también tuve una gran discusión interna entre visión paradigmática, que lo toca Hans Gilgen, ¿no?, es un concepto de Hans Gilgen, y el paradigma, porque establecer un paradigma no era mi intención, ya estaba esto, digamos. Yo lo que quería ver si los 3 registros era un intento, una cuestión de establecer una visión paradigmática que iba a ser un paradigma en algún momento, para Lacan, ¿no?, desde 1953 en adelante, ¿no?, con respecto a los 3 registros de Freud. Bueno, entonces dije, bueno, la propuesta de la discontinuidad. ¿Por qué la discontinuidad? Bueno, y ahí traje 2 enunciados que los pensé y los saqué de los textos de Freud. ¿Por qué? Bueno, se consideran 2 aspectos vinculados con la discontinuidad. Uno es lo que implica el principio deontológico, es un concepto ético, de la ética. En tanto el psicoanálisis es una respuesta posible a una forma de padecer subjetivo, no podríamos sostener la hipótesis de individuo, que es un concepto freudiano, tal como lo formula Freud, entendiendo que el mismo queda equiparado al sujeto de nuestro interés, aquel especificado por Lacan. Y ahí encontré un tema, ¿no? Si el concepto de individuo, con ese guioncito en el medio que Freud, la verdad que es novedoso en su obra, que encuentre un guión separando una palabra, tendría algo que ver con el sujeto. Eso fue una pregunta para mí, porque después decidí, ¿no? Ese concepto de individuo lo tomé, está en el Yo y el Ello, el texto de 1923 de Freud. En este sentido, el deseo como aquello que al corresponderse a la particularidad del sujeto no se equipara al límite que plantea la concepción freudiana, que implica un destino propio del individuo partícipe de una especie,
con todo el problema de las mociones pulsionales y el conflicto de la vida en la cultura y la civilización le impone. Todos conceptos que vienen de Freud, ¿no? El tema del destino, la anatomía es el destino. Partícipe de una especie, en donde habla de la filogenia y la ontogenia, ¿no? Bueno, entonces ahí encontré ya una puerta de que, bueno, me parece, y ¿dónde lo encuentro esto? Bueno, y después el libro trabaja, define un poco lo que es el psicoanálisis en la actualidad, las corrientes freudo-lacanianas, y bueno, y ahí pongo ya el horizonte, que bueno, veo que en las corrientes freudo-lacanianas me da la sensación, y después sigo investigando, el individuo es equiparado al sujeto. Esto lleva un capítulo, ¿no? Y lo que decía yo de la discontinuidad y la continuidad es una discusión que no es nueva, ¿no? Arranca en el francés de 1960 y pico en adelante, entre lingüistas, epistemólogos, historiadores de la ciencia, filósofos, en donde planteaban una cuestión de qué se interpretan, ¿no? los acontecimientos, los hechos, en el marco de cada disciplina. Entonces no es nuevo. Y me parecía que la discontinuidad, como esta discusión que ocurría tanto en el campo de la lingüística, como en el campo de la historia, de la epistemología, de la ciencia, ¿no? Y de la filosofía, ese campo había grandes discusiones, pero en el psicoanálisis no. Nunca se planteó la discusión entre continuidad y discontinuidad. Y no fue, creo que hasta ahora no fue tan exhaustivamente estudiada, ¿no? Porque siempre está este preconcepto que aparece, sinceramente, yo lo recibí durante la investigación con mi director de tesis, con otros colegas, en que parecía como, ¿qué le quería encontrar a Freud? ¿No? Como si uno pondría a un River Boca, como si uno fuera más iluminado que otro, que Lacan fuera más iluminado que Freud. Eso entiende la discontinuidad, como dice que Freud llegó hasta ahí, Lacan sigue avanzando, entonces es una continuidad, no es que... bueno, toda esa discusión en realidad tendría que ser más estudiada. Yo lo encontré solamente en Apola, me parece, la verdad, que la única institución que estamos, cada tema que se da se trabaja indirectamente la discontinuidad, ¿no? El Freud-Lacanismo, Miller-Lacan, Freud-Lacan. Pero bueno, en otras fueron grosas discusiones, muy fuertes discusiones, entre Foucault y Canguilhem también, entre Badiou también estaba. Y ahora voy a ver cuáles son los conceptos, por qué la discontinuidad. Entonces dice, bueno, estudiar, entrar en los tres registros y entrar en la tópica freudiana, primero que iba a hacer toda la literatura, y entonces yo tenía que acotar eso, ¿no? Que el marco de estudio, que se dice, tenés que acotarlo, y sobre qué tema vas a trabajar. Bueno, yo ahí entré con la discontinuidad. Y la discontinuidad, como decía, que ocupaba un lugar importante en otras disciplinas, y ahí di un ejemplo de, esto es de Foucault, de la arqueología del saber. Para la historia en su forma clásica, lo discontinuo era a la vez lo dado y lo impensable. Lo que se aprecia bajo la especie de acontecimientos dispersos, decisiones, accidentes, iniciativas, descubrimientos, y lo que debía ser por el análisis rodeado, reducido, borrado, para que apareciera la continuidad de los acontecimientos. Lo que decía Foucault es que necesariamente el historiador de estas aristas, estas decisiones, accidentes, todo esto que es casi marginal por momento, debía ser pulido, ¿no? Debía ser reducido para que se respete la continuidad histórica. Que eso entre autores o entre una teoría, por ejemplo. Dice Foucault, la arqueología del saber, del 69. Y habla del discurso histórico, ¿no? Todo esto los traje para poder trabajar en el libro sobre estos marcos, ¿ves? Fijar límites, poner en relación series. Después yo tengo varios cuadros donde pongo en series, tensiono conceptos. Entonces, dice, constituir series entre hechos y acontecimientos fechados, decía del discurso histórico, definir
¿no? Esto es para la discontinuidad, ¿no? Definir para cada serie sus elementos, fijar sus límites, poner al día el tipo de relaciones que le es específico y formular su ley, describir relaciones entre series y constituir cuadros. Eso me pareció muy bueno, que son series de series, es lo que hace Lacan con las series. Termina siendo cuadros, grafos. Las series están constituidas por acontecimientos raros y repetitivos. Esto es un texto de Foucault, ¿no? Yo tomé para este texto el texto de Foucault, para trabajar este problema de la continuidad y continuidad en la historia, y en la epistemología también. Bueno, la discontinuidad aparece en un tipo de papel, es una operación deliberada del historiador, en este caso yo que voy a investigar, ¿no? Vengo con esa herramienta, con ese instrumento, sobre el material que hay de tratar. Es el resultado de su descripción, tratar de descubrir los límites de un proceso, el punto de inflexión de una curva, la inversión de un movimiento regulador, ¿no? La discontinuidad es a la vez un instrumento y un objeto de investigación, ya que delimita el campo cuyo efecto es. Esto me parece también importante señalarlo porque delimita la discontinuidad, no es que vos armar un cuadro de discontinuidad y limitas un campo, producto de esta mirada de discontinuidad, ¿no? Producto de este modo de interpretación. Permite individualizar los dominios, pero que no se los puede establecer sino por la comparación de estos dominios, ¿no? De los mismos. O sea que siempre está el comparar, el tensionar conceptos. Un concepto tensionado no es por sí mismo, sino que tiene que ver en relación a los conceptos. Bueno, con esa estrategia de lectura abordé un nudo conceptual que está subyacente en estos modelos teóricos, ¿no? La puesta en juego de los conceptos de discontinuidad, de ruptura, de umbral, de límite, de serie, de transformación, plantea todo análisis histórico, no solo cuestiones de procedimiento, sino problemas teóricos. Para ello hay que realizar un trabajo negativo, liberarse de todo un juego de nociones que diversifican cada uno a su modo el tema de la continuidad. Es lo que en otros momentos siempre decimos, para leer Lacan tenemos que desterrarnos, no desterrarnos, pero tenerlo a un costado de la teoría freudiana, porque no, Lacan da la sensación que está hablando de Freud, pero al mismo tiempo está dando su propia teoría y que es distinta. Entonces, a veces leemos Lacan con la lectura freudiana. Me ha pasado porque yo vengo de una escuela, yo hice una especialidad de psicoanálisis en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, Capital, que es una escuela estrictamente freudiana, 5 años Freud y después escuela inglesa. Tenés un par de años de escuela inglesa. Claro, y uno viene con ese marco de la lectura freudiana. Entonces, cuando vas a leer Lacan, la verdad que tenés que hacer ese ejercicio, y que es el tema más difícil, porque vos tenés que decir, bueno, esto, no sé si Freud lo dijo, ¿no? Entonces, uno lee un concepto de Lacan con, la verdad que lo tenemos tan inscripto, ¿no? Con una noción que ya viene de Freud, ¿no? Bueno, todo ese trabajo es el trabajo de la discontinuidad que hay que hacer, hay que tomárselo, ¿no? El trabajo ese. En una palabra, esta discusión no se inscribe, al menos directamente, esto también me parece interesante, ni en primera instancia en el debate de estructura o historia o devenir, que no es un debate entre esas dos cosas, sino el campo este de discontinuidad donde se manifiesta, se entrecruza y se entrelazan y se especifican las cuestiones sobre el ser humano, la conciencia del origen y el sujeto, ¿no? Cómo aparecen nociones marginales, ¿no? Donde deja caer una teoría, ¿no? Que en realidad lo que hace el paradigma este de continuidad es esas nociones marginales las trata de borrar, las silencia, ¿no? Siempre en función de ese paradigma. Bueno, y después otro tema, gran tema, que hace unos años esto me obligó a meterme, porque como psicoanalista la epistemología estaba siempre medio lejos, hasta que entré a Apertura, a Pola en su momento, y esto empezó a estar y me parece brillante. Realmente no hay ninguna investigación si no tenés una base epistemológica, por lo menos de cómo vas a plantear la pregunta y qué tipo de
método vas a utilizar para obtener conocimiento, ¿no? Bueno, y la discusión en esta epistemología, en el ámbito de la discontinuidad, de la continuidad en la epistemología, es también un asunto complicado. Ahí en esa discusión que hay varios artículos, entre ellos estuvo Lacan también en esa discusión. Existe un acuerdo amplio en la historiografía de las ciencias que el establecimiento de diferencia entre teoría y fundamentos epistemológicos que la rigen es crucial para el avance en la investigación en el campo científico independientemente de las disciplinas analizadas. Establecer diferencias entre teoría y fundamento no es derribar una teoría anterior, no es decir, lo demás no sirve. No, al contrario, es asumir eso que fue una teoría y tiene su valor en su contexto, y que hay otra teoría diferente y que puede dar mejores resultados en explicar ciertos problemas, resolver problemas, e incluso algo muy importante en las teorías, de predecir fenómenos, ¿no? Una de las diferencias entre la teoría y un conocimiento vulgar es que no solamente está marcado en un conocimiento teórico y lógico, ¿no? Sino que predice ciertos fenómenos, ciertos resultados, ¿no? Y hay teorías que tienen un alto valor de predictividad que otras. Bueno, eso es un tema también de la discontinuidad y la continuidad, que están en este texto, está en Foucault también. Desde el punto de vista epistemológico, una teoría o cuerpo teórico es aceptada en una comunidad científica en la medida que puede resolver el mayor número de problemas con respecto a una teoría previa. Esto lo toma Foucault y es de Kuhn, ¿no? Es un texto de la Revolución Científica que Foucault pareciera que en esa charla, en esa discusión, eso lo marca mucho Agamben, pareciera que le da la mano a Kuhn, ¿no? Porque era su maestro, y en realidad lo que dice es que Foucault, con el tema de la discontinuidad, hace algo distinto de los paradigmas. Y se toma para ver eso Foucault, lo toma de Agamben, que ahora vamos a ver cuál es el texto. O sea, hay otra modalidad de epistemología que no es solamente por paradigma, ¿no? Como la definición que ahora vamos a ver lo que es un paradigma, sino que está la otra línea de estudio epistemológico, que es la de Agamben, que es la del ejemplo, que ahora vamos a ver. Esto que estoy haciendo hasta ahora son las primeras páginas del libro, un poco más ampliado. Yo recorté párrafos del libro. Bueno, para estudiar estructuras las leí, la estructura de las revoluciones científicas, tuve que leerlo porque me pareció el concepto, porque si veo que si pensamos que los tres registros es un nuevo paradigma, que ya lo va a decir Lacan, ya lo dijo en 1953, que esto es una nueva orientación. Entonces, me parecía interesante ver cómo esto del tema de las revoluciones, cómo considera Kuhn el tema del paradigma, como un movimiento subversivo de los modos de conocimiento y las concepciones científicas hasta el momento. Producía él decía que producía una caída del paradigma anterior, un movimiento subversivo, ¿no? Una nueva teoría que derribaría a la teoría anterior, y que esa teoría, algo que también me pareció paradójico, que es hasta por cierto punto una convención. ¿Qué significa esto? Que se juntaron un grupo de científicos y dijeron, esta teoría es mejor que la otra y vamos a seguir, ¿no? Después eso vamos a trabajar, el libro lo trabaja porque esto es, en realidad no tanto por la experiencia, sino por una convención, como si varios científicos nombrados o epistemólogos propusieron que, bueno, el nuevo paradigma tendría que tener esta cualidad, esta característica, y que respondería mucho más al paradigma anterior. Modos de conocimiento, o sea que uno puede tener una lectura, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de los tres registros, de las tres instancias freudianas, de acuerdo al paradigma que uno tiene, ¿no? Entra a esos materiales como entra, ¿no?, esta concepción, el paradigma, los modos de entender del conocimiento, entra con esa lectura, ¿no?
Bueno, y Kuhn establecía que para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, pero no tiene por qué explicar todos los hechos a los que se enfrentan, y de hecho nunca lo hace. Eso me parece interesante, ¿no? Eso habla de la convención, ¿no? Que en el fondo hay, esto está bueno entenderlo porque no, bueno, yo me voy un poco de las ramas pensando en las investigaciones donde un investigador presenta un trabajo y en realidad ese trabajo siempre hay un comité que evalúa los trabajos y ese trabajo el comité evalúa de acuerdo al paradigma que maneja y si no, es que puede rechazarlo, pero por una cuestión de paradigma, por cómo trabaja el grupo, la convención, cómo trabajan, no porque pueda ser verdadero o no. Interesante esto, como plantea Kuhn esto de cómo cae una teoría, ¿no? O un paradigma. El otro texto que me pareció que estaba siguiendo la discusión de la discontinuidad y continuidad, uno de los autores que trabaja mucho esto es el tema de los paradigmas, que se llama Sobre el método, Signatura Rerum, Agamben, 2008, y que trabaja a propósito de la obra de Michel Foucault, de Arqueología del Saber. Y propone definir el paradigma como un ejemplo o modelo. Ahora vamos a ver qué significa, que esto lo estuve rastreando. ¿Qué significa el ejemplo en latín? ¿No? Dice, más parecido a la alegoría, ¿no? Define el paradigma, más parecido a la alegoría que a la metáfora. El paradigma es un caso singular que es aislado del contexto de que forma parte, solo en la medida en que, exhibiendo su propia singularidad, vuelve inteligible un nuevo conjunto, cuya homogeneidad él mismo debe constituir. Esto también me resultó a mí de ayuda, porque si yo tomo los tres modelos, los extraigo, y ahí no es que con eso hago una maniobra para que se equipare a los tres registros, ¿no? Que como solemos hacer de Freud, a las tres instancias freudianas, sino que lo extraigo y yo creo que Lacan hace eso, que lo extrae y arma un nuevo conjunto, una nueva teoría, ¿no? Y toma el ejemplo de las tres instancias como un ejemplo. Ahora vamos a ver por qué es la diferencia entre ejemplo y ejemplo. El paradigma es las dos cosas al mismo tiempo, no solo ejemplar y modelo, ¿no? Como las tres instancias, o en este caso los tres registros, sino que imponen la constitución de una ciencia normal, sino también y sobre todo ejemplo, que permite reunir enunciados, prácticas discursivas en un nuevo conjunto inteligible y en un nuevo contexto problemático. O sea, es como si te diría que es un ejemplo, significa que tiene una cosa así como expansiva y permutativa. O sea, vas construyendo nuevos enunciados y es como que te vas derivando para otro lado, ¿no? Nuevas prácticas discursivas, nuevas teorías, nuevos conjuntos. Arma nuevos problemas, nuevos contextos problemáticos. Este librito de Signatura Rerum de Agamben seguí la línea por el tema de la discontinuidad y en relación a la discusión que se armó en esa época en Francia entre los filósofos historiadores. Bueno, me quedé con eso de qué es la alegoría, ¿no? Esta frase que dice más parecida a la alegoría que a la metáfora. Y lo estuve buscando, rastreando, y encontré un artículo de Michel Foucault, que también trabaja algunos aspectos de alegoría y metáfora en el diccionario, y define la alegoría y la metáfora, dice que son figuras de la retórica. La alegoría consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Si bien comparte con la metáfora la característica de dar a entender una cosa expresando otra, la distinción es la duración. La metáfora se contiene a sí misma, mientras que la alegoría se sostiene a lo largo de una composición. En composición, vean los tres registros, una composición, a través de sucesivas metáforas que apuntan a un mismo significado estructural. Y me parece uno de los ejemplos que da Foucault es el de la Estatua de la Libertad,
Estados Unidos, la mujer que aparece, ¿no? Que implica lo femenino y la libertad, la estatua de la libertad. Otra que da es el signo de la justicia, la mujer sentada con... Realmente la libertad, justicia está la mujer. Pero está la mujer con una espada, ¿no? La balanza. No sé si se acuerdan, es una estatua que está acá también en el Palacio de Justicia. Y esa composición, ¿no? Esa es una metáfora de metáfora, implica armar toda una serie de conceptos, ¿no? Es la simbolización de una composición de conceptos y de teorías, ¿no? Y la alegoría es un poderoso instrumento cognoscitivo que ayuda a profundizar en la comprensión de una idea a través del lenguaje figurado de las metáforas. Un instrumento cognitivo que a partir de la maniobra del lenguaje figurado, o sea, todo a través del lenguaje, ¿no? De la simbolización. Bueno, esto ya voy directamente al texto, ahí arranqué con la conferencia científica, Lo simbólico y imaginario real, de 1953, y subrayé, bueno, el texto, varias cuestiones para hablar. Una que se llama Discharge, ella la llama comunicación científica. Ya entramos, ¿no? En 1953 a hablar de comunicación científica, y fue destinado a introducir su creación, esto es los 3 registros, como una suerte de introducción a una determinada orientación al estudio del psicoanálisis. Esto en francés estaba en suerte de introducción a una determinada, acá dice, en francés está certain. Es como decir cierta, pero una de las formas de traducir también es determinada. Dice certain orientación. Y yo creo que ahí Lacan está diciendo que introduce los 3 registros para darle una determinada orientación al estudio. Y uno dice, bueno, pero ya venía con una orientación freudiana. Entonces, ¿qué tipo de orientación le va a dar? Bueno, ahí está el meollo del problema, porque empezamos a descubrir que le está dando, pareciera que le está dando la misma orientación, pero en realidad no, le está dándole otra orientación. Y después, bueno, en los 2 extremos, ¿no? El otro en 1980 en el seminario de Caracas, que esto ya lo conocen, ¿no? Cuando dicen mis 3 son lo simbólico, lo real, lo imaginario, me vi llevado a situarlos con una topología, la del nudo llamado Borromeo. El nudo Borromeo pone en evidencia la función de al menos 3, anuda a los otros 2 desanudados. Eso le di yo a los míos, se los di para que supieran orientarse en la práctica, pero bueno, ¿se orientan mejor que con la tópica legada por Freud a los suyos? Bueno, parecía que Lacan esa pregunta la sigue teniendo y es una paradoja, porque tampoco uno puede decir a esta altura, como yo te decía al principio, ¿no? Decía, bueno, no es un River Boca, ni uno es más iluminado que otro, sino que me parece que Lacan, con los 3 registros, la verdad que hizo un movimiento que cambió la dirección. Y si uno sigue, bueno, yo trato justamente al final del libro, trato de qué dirección, y yo creo que es una dirección opuesta. Y el libro trata de justamente, tomando el nudo conceptual de estos 2 modelos, hacer explícita que son direcciones opuestas. Bueno, ¿cuáles son los nudos conceptuales? Porque, como decía, no podía ir directamente a estudiar un modelo si no tenía, digamos, con qué lo estudiamos, ¿no? Cuando vas a estudiar un modelo de grafo, tenés que tener los conceptos, ¿no? ¿Qué teoría, ¿no? El tema de grafos, nudos, cuadros, ¿no? Series. Bueno, y puse en tensión, bueno, con respecto al lenguaje, porque un modelo supone un lenguaje subyacente, supone un sujeto y supone un inconsciente. Por lo menos elegí esos 3. Bueno, y el lenguaje puse en tensión las unidades para Freud, representación afecto, y para Lacan significante letra. Y ahí ya se abre 2 mundos. O sea, eso es un capítulo en el libro, ¿no? Porque se abre, a pesar de que tomo el seminario 7, porque justamente en el seminario 7 Lacan machaca muchas veces diciendo que el representante de la representación es el significante. Y lo vuelvo a decir, y el principio del placer tiene que ver con la estructura del significante.
Eso es para seguir leyéndolo porque lo tenemos que contextualizar. Yo trabajo un poco eso porque en otros textos directamente no es así. Pero recuerdo que uno de los obstáculos que encontré en esto de representación es el seminario 7. Si ustedes ven, el capítulo 4, no me acuerdo, la clase 4, o la 9, hablan en un momento que el representante de representación, la Vorstellung Repräsentant, en alemán, es para él el significado, el funcionamiento del significado. Bueno, pongo en tensión esto, el lenguaje, bueno, la representación afecto. Pongo en tensión, bueno, que el sujeto, bueno, ahí tomo sujeto para Lacan, y bueno, individuo, aparato psíquico, división interna del individuo, que Freud trabajar sobre estas cosas. Lacan, bueno, sujeto como aquello, la definición de sujeto. Tomo también cuál sería el sujeto de la ciencia para Freud, ¿no? Freud habla de la ciencia natural, ¿no? El psicoanálisis como una ciencia natural, ¿no? Y el sujeto para Lacan, un sujeto lógico-matemático, ¿no? Una ciencia francamente conjetural. Bueno, todo eso lo trabajo en el texto. El otro elemento de este nudo conceptual son las huellas mnémicas, la fijación, la represión. Compulsión a la repetición, el Ken, un Wissen, que es un término que significa el núcleo del ser, que Lacan le da una vuelta a esto de Freud, pero bueno, Freud lo trabaja como en dos aspectos. En la primera tópica, que habla que el Ken, un Wissen, el núcleo de nuestro ser es el inconsciente, y en la segunda tópica habla que el núcleo de nuestro ser es el ello. Trabajo la definición de Freud, del Kensen-Wissen, que es importante, porque es lo que Realich nos dice, ¿cuál es el Realich del aparato psíquico freudiano? ¿Cuál es lo real? Bueno, el núcleo de nuestro ser es eso. Trata de hablar de lo que es el Realich. El Realich es lo real del yo. Que eso lo trabaja Lacan también en el seminario 7. Y el otro tema es, bueno, cómo planteo ahí una cuestión de qué inconsciente es, estructurado como un lenguaje, metáfora, el inconsciente es el discurso del otro. Todo esto pongo en tensión con tomo citas de Freud, del texto, tomo citas de Freud de la segunda tópica, de los textos de una segunda. Yo tengo los textos ahí, pues si quieren les paso cuáles textos tomé. No tomé muchos textos, pero sí tomé muchos los lectores. Esos textos tomé también los antecedentes, por ejemplo, de Herbart, de representación. Bueno, tomé dónde saca Freud representación de Schopenhauer, bueno, toda esta, digamos, influencias en el pensamiento de Freud, ¿no? que haga que traiga la representación a escena, ¿no? En el aparato psíquico, la estructura de las representaciones. Entonces, las tres instancias no las comparo por sí mismas, son totalmente disímiles, claramente, ¿no? Pero las comparo en relación a la base, a lo que se subyace, al nudo conceptual que subyace en estos modelos. Bueno, uno de los ejemplos que traigo es que en el RCI de 1900, en la conferencia científica, traje algo que me parecía re novedoso porque, fíjense, él hace todo en esta serie, ¿no? La realización del símbolo, hace un esquema muy, muy esquemático, ¿no? Una escritura, ¿no? Desde el principio al fin de un análisis, que me pareció interesantísima esa conferencia. Cómo hace una escritura del principio y la realización del símbolo. Y a partir de esa escritura surge el RAFO, lo real, lo simbólico y lo imaginario, los tres registros. O sea, surge a partir de una escritura. Si ustedes ven, fíjense, RS, real y simbólico, si ustedes ven es una flechita que va R a S, que es esta, es la de acá, que va de R a S. De R a I, también va una flechita para allá, de R a I.
Y esto está, así como está parecido, está en la carta robada. En la carta robada hace una escritura y arma a partir de la escritura los registros. Yo eso después termino en el último capítulo hablando de estas cuestiones de cómo arman los registros. Porque los registros claramente tienen que ver con la estructura significante, es una escritura. O sea, no son... toman consistencia a partir de la escritura, ¿no? Porque lo simbólico no es la palabra, ¿no? El imaginario no son las imágenes solamente, sino tienen que ver con articulaciones. Lo imaginario no es imaginario, sino que vive articulado con lo real simbólico, ¿no? Arma toda una escritura que esto es un grafo, ¿no? Suena un grafo, ¿no? Y que si uno hace una maniobra de espacializarlo, de ponerlo en forma topológica, y arma los tres registros. Una estructura topológica. Esto, la verdad que fue para la investigación. Uno está contento con esto que iba trabajando, pero bueno, yo desde el principio al final me encontré con mucha resistencia. Incluso mi director de tesis tenía mucha resistencia porque no entendía esto. Dice, ¿pero qué? ¿Lo simbólico es el ellos? ¿O lo imaginario es el yo? ¿Lo real qué es? ¿El cuerpo? Entonces, es como que era un trabajo que estaba complicado, ¿no? Y después, bueno, busqué, bueno, todo por el huevo psíquico, bueno, tiene un par de capítulos del yo y el ello, y les traje un paper, porque, a ver, el individuo, bueno, ahí, también les traje un poco cómo es esto del individuo psíquico, que también lo tomé del capítulo, cómo define Freud el individuo, en el guioncito, es un ello psíquico no conocido, no discernido e inconsciente, sobre el cual como una superficie se asienta el yo desarrollado desde el sistema de percepción como si fuera su núcleo. De ahí, cuando decía, este núcleo es el Ken Wissen, que es el núcleo de nuestro ser, que es el ello, en la segunda tópica es el ello. Y después, en la biografía, vida de obra de Freud de Jung, encontré algo, ¿no? Ahí hablamos de los paradigmas, ¿no? Bueno, ¿dónde viene el tema del individuo? ¿Dónde procede el tema, uno de los pies del ello psíquico, ¿no? Donde pone una de las líneas de fundamento, Freud? Y lo encontré en esto que me parece, no sé si está relacionado, que es la biografía de Jung. No existen en el organismo otras fuerzas activas que las fuerzas físicas y químicas existentes. En aquellos casos que por el momento no pueden ser explicados por estas fuerzas, se debe buscar de hallar la forma o la vía de la acción de estas últimas mediante el método físico-matemático. Iguales en dignidad las fuerzas físico-químicas inherentes a la materia y reductibles a la fuerza de atracción y repulsión. ¿Qué quiso decir acá? Que si hay algo no le andaba del funcionamiento, tenemos que volver a encontrar algo que se explique con este paradigma físico-químico, ¿no? De la materia, ¿no? Y la fuerza de atracción y repulsión, ¿no? Newtoniana, ¿no? De la materia y la fuerza. O sea, esto es lo que hace un paradigma, ¿no? Cuando encuentra algo que no anda, le tiene que dar una vuelta, ¿no? Para encontrar eso. Que lo tiene, ¿no? Algo falló en la investigación, pero tenemos que encontrar el paradigma, es lo que impone, ¿no? Esto está en Jung, me pareció muy bueno para ver esto, dónde viene este paradigma freudiano, ¿no? del ello psíquico o del individuo. Después en la conferencia 31, ¿no? En el 1932, dice, por más celo que pongamos en defender la independencia de la psicología frente a cualquier otra ciencia, aquí se está la saga del inconmovible hecho biológico de que el individuo vivo sirve a propósito a su propia conservación y la de la especie. Aunque me salteo muchos conceptos intermedios, pero de esto se basa Freud para, ¿no? Termina la segunda tópica, el yo y el ello, el superyo, con estas cuestiones, ¿no? con este paradigma, ¿no? Y lo que le decía es que yo, bueno, después un autor que me había recomendado Alfredo, que me parecía, porque yo venía con este tema, y me dijo, mira, hay un neurólogo, Damasio, que es de la Universidad, creo que está en Hopkins, en Estados Unidos. Y cómo ahí encontré algo que me pareció interesante, y después lo corroboré con un paper, con varios papers de 2015, 2016 de Estados Unidos, de la Universidad de Baltimore y de
uno de Baltimore y el otro de, no me acuerdo cuál era. Bueno, Damasio era un neurólogo, 1986, que te diría que el error de Descartes, si no lo leyeron, es interesante porque hace toda una explicación neurológica de Freud, y te diría que mucho es Freud. Freud se lleva muy bien con los neurólogos y con la neurociencia, diría. No todas las neurociencias, ni con una corriente de la neurociencia que plantea todo este organismo biológico y el cerebro y el funcionamiento de las redes neuronales, ¿no? Damasio decía, bueno, creer que las operaciones más refinadas de la mente están separadas de la estructura y del funcionamiento del organismo biológico es un error, porque cerebro y cuerpo constituyen un organismo indisociable integrado por circuitos reguladores bioquímicos y neurales que se relacionan con el ambiente como un conjunto, y la actividad mental surge de esta interacción. Uno relee esta cita y la lee varias veces y dice, esto es Freud, claro. Y yo creo que si ustedes leen los capítulos de Damasio, de este libro, de este autor, El error de Descartes, es como que le da la mano a Freud, ¿no?, con respecto al proyecto de neurología, básicamente, ¿no? Es interesante, ¿no? Como las regulaciones neuroquímicas, la neurociencia, hay una rama de la neurociencia que se llama la psicoendocrino inmuno, y en tantos nombres, psicoendocrino inmuno neurología, ¿no? Son sistemas de hormonas, sustancias que van del cuerpo y regulan el funcionamiento cerebral y la actividad, las emociones. Todo esto me parece que se lleva muy bien con la teoría freudiana, ¿no? Y el paper que a mí me sorprende, que es un investigador de Estados Unidos que se llama, a ver, lo voy a mostrar, que yo nada más traje la foto, después si quieren le alcanzo el artículo, de 2015, que habla de la teoría freudiana. Y lo entienden como un iceberg, fíjense esto, ¿no? El preconsciente, cómo lo dibuja, cómo dibuja lo consciente, cómo dibuja el inconsciente, el ello, el superyo, todo como una estructura que si... No hay mucho que decir con la segunda tópica del huevo psíquico, ¿no? Pero bueno, las profundidades, ¿no? Y este es un paper de un mexicano que trabaja allá en Estados Unidos, investiga sobre el aparato psíquico, no freudiano, pero utiliza el ejemplo freudiano y pone este ejemplo, que no lo tiene Freud, ¿no? Pero, su lectura de Freud, y el funcionamiento de la verdad, que me parece interesante, ¿no? Y bueno, y uno de los temas que el libro marca también es esta cuestión de que cuando tuve que revisar la bibliografía, el estado de arte, como se llama, que no es la bibliografía, es lo que se está investigando actualmente de este tema. Bueno, en uno de los anteúltimos capítulos, aparte del final de las conclusiones, trabajé un poco estos artículos nuevos, incluso tesis de otros de acá de la universidad, ¿no? En donde plantean, por ejemplo, una tesis de la Universidad de La Plata, habla de los signos de percepción freudianos, que son las primeras huellas del aparato del peine, el signo de percepción, como algo que no tiene que ver con el significante, sino tiene que ver con marcas en el cuerpo, una tesis trabajando sobre este tema. Otro que también está trabajando, que es el tema del aspecto filosófico del aparato psíquico freudiano, ¿no? Que toman la epistemología freudiana, y todo apunta a esa investigación a hacer unir estos conceptos freudianos, yo, superyo y ello, con los tres registros. Bueno, o sea que la verdad que siempre pensé que esto es un libro bastante atrevido, porque no sé cómo va a ser recibido. La verdad que cuando lo quise publicarme, por la experiencia que tuve en otros ambientes, fue un texto complicado, porque tuve esa respuesta, qué atrevido, ¿no? ¿Cómo, ¿dónde sacaste eso? ¿No? Son temas que
es esto también un dato, ¿no? Me parece una experiencia que tuve es que toda investigación tiene que estar, no puedes investigar solo, eso queda claro, y menos por un circuito que solo y que vos porque puedes hacerlo, pero siempre tiene que haber un consenso. Este texto, una vez cuando yo lo presenté, me acuerdo que dije a uno de los colegas, me acuerdo porque Alfredo me hizo el prólogo de este libro, y me dice, en nuestro ámbito esto va a ser bien recibido, pero en otro ámbito es como decirle, que uno cree que le estamos tirando tierra a Freud. Y pensar científicamente no es tirar mierda a la teoría previa. No, forma parte de la investigación. Como dice, una teoría avanza siempre ampliando campos, ¿no? Investigando cosas que pueden ser de otra orientación. Y es más, yo creo que en las conclusiones, si mal no recuerdo, planteo que esto no termina acá, que esto se sigue encontrando y que las tres instancias, los tres registros como consistencia, bueno, en seminario 7 también hablo también que Lacan trabaja un poco, parecía que separa lo real, la presentificación de lo real de lo simbólico, ¿no? Como si lo real lisa y llanamente estuviera separado, ¿no? Pero si ustedes siguen investigando en el seminario, encuentran que siempre está articulado con lo real o simbólico. O sea que no hay real sin articulación. Y lo otro que me subrayo es que los tres registros es una escritura topológica, pero tiene la estopa, si queremos usar un término freudiano, la estopa de una escritura matemática. Y eso está claramente en las cartas robadas, ¿no? Cuando aparece en la combinatoria de series, aparece lo imposible lógico, como lo real, como lo imposible. Lo simbólico como lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Lo imaginario que todo puede ser, ¿no? En las combinatorias. Entonces, los tres registros me parece que en este punto es otra dirección, porque cambia todo lo que tiene que ver con el registro del inconsciente, cambia lo que es un significante, no es lo mismo que una representación, o sea, una representación, o sea que a partir del estudio de los nudos conceptuales que se desprenden de estos modelos, uno puede plantear, ¿no? Aproximativamente que son distintos. ¿Y cómo son distintos? Y son opuestos, porque una estructura inconsciente discursiva no es lo mismo que huellas que se pueden discutir, sin inscripciones, marcas, pero Freud no dejó el aparato psíquico ni relacionarlo con el funcionamiento neuronal. Aunque sea una metáfora burda, pero siempre relacionado con ese modelo, ¿no? De referencia. Bueno, acá creo que presenté un pequeño resumen del libro. Y bueno, que fueron muchos años, ¿no? De trabajar sobre esto y discusiones. Si tienen preguntas, vuelvo a las filminas. No traje los libros, la bibliografía. Bueno, la bibliografía es extensa. Yo por cada tema trabajé varias bibliografías, incluso recorrí bibliotecas. Bueno, me tuve que ayornar. En una investigación se tiene que ayornar el estado de arte, bueno, qué se está trabajando. Porque a veces hay cosas que uno dice y ya están dichas. Y eso es un tema en la investigación. Pero bueno, eso ustedes lo saben mucho, ¿no? El tema de las investigaciones es así. Y bueno, uno de los fantasmas que uno tiene de esto es cómo se va a leer, ¿no? ¿Cómo se va a leer? Bueno, hasta acá llegó mi introducción. Si tienen preguntas. ¿Este lo leyeron? Sí. ¿Lo conocen de la conferencia científica, esta escritura? Está muy piola, ¿eh? Está muy bueno para poder entender cómo construye un grafo, ¿no? Una línea de vectores, ¿no?
Son puntos. Fíjense que no tiene ni consistencia de una forma, sino son puntos interconectados. Es más, ni puntos, diría son conexiones. Es la estructura articulada, ¿no? Bueno, gracias por escucharme. Yo, Claudio, te quería preguntar por Sí. el inicio de tu exposición respecto a esto de las transformaciones profundas y sus resortes. Sí. Si le habías dado alguna vuelta de eso, a esa pregunta. Sí. No sé, ¿quién me preguntó? Sí. Acá. Sí, la idea de esto, en realidad es eso. Porque Freud Lacan habla del impasse, ¿no? Y que si ustedes investigan el impasse en la teoría freudiana, que las tres instancias, como Freud venía pensando eso, llega a un impasse. Y lo real del síntoma, yo creo que tiene que ver con esto de que hay algo que como si, en mi caso, ¿no? Uno se encuentra con eso que es la repetición, ¿no? ¿Y cómo hace para cortar la repetición? ¿No? Bueno, es la pregunta que nos hacemos cuál es la mejor lógica que pueda cortar la repetición, ¿no? El malestar, del sufrimiento, de la posición. Y yo lo desarrollo esto del real del síntoma, que no es una cuestión del destino, que no es que esto es lo que... Bueno, hasta acá llegamos y después un análisis puede ser interminable y empezamos a hablar de cosas, sino que, bueno, no, si va direccionado al real, tiene que ver con la imposibilidad lógica, ¿no? Porque encontramos con un real de, bueno, tengo esto y es así, no hay una enfermedad. Claro. Es algo que me llegan algunas curas. No, y aparte, fíjate que Lacan pregunta, bueno, ¿cuáles son esas, ¿no? Las transformaciones profundas? Sí, es verdad, hay análisis que uno dice, ¿cuáles son los cambios de posición? ¿Qué implica eso? ¿No? ¿Qué son esos? Sí, esto lo trabajo en el capítulo, tengo trabajado en el primer capítulo, en el segundo, perdón. Ok. Sobre lo real del síntoma, cuáles son esas transformaciones, si es el impasse, es el impasse de lo real, porque Lacan en el seminario 7 da, bueno, esto también tomo de Miller, de un texto de Miller. Igual no me quise profundizar porque no es el tema, sino que yo creo que traje esa pregunta por el tema de los tres registros, si eso puede salir de ese real, ¿no? Si trabajamos con esa lógica, de eso lo planteamos. Bien, gracias. Esta discusión entre, bueno, la arqueología del saber, Badiou con la concepción de sujeto, Agamben, está interesante. Esto de la discontinuidad en psicoanálisis, la verdad que no encuentro trabajos de cómo hacen, por ejemplo, los historiadores, cómo hacen la discusión entre discontinuidad y continuidad, cómo toman, ¿no? La serie, la construcción, los disruptivos, los límites, los umbrales, todos esos son conceptos que el historiador, ¿no? Que maneja el tema de la discontinuidad lo toma en cuenta y construye modelos distintos. Y tomar la discontinuidad como esto, como yo decía al principio, acá, como con este doble aspecto, ¿no? Perdón. Campo de interpretación. Acá. Como una operación deliberada, ¿no? Uno trabaja el material, ¿no? Como una, podríamos decir, no sé si arbitrariedad, pero una construcción la arma uno, ¿no? Deliberadamente toma esos elementos. El resultado de su descubrimiento, tratar de descubrir los límites de un proceso, el punto límite de un proceso.
¿no? ¿Dónde estaba el límite de las tres instancias que se encontró Freud con el ello? El punto de inflexión de una curva, bueno, la inversión de un movimiento, todos esos son términos que lo usan para la historia, ¿no? El investigador de la historia, los historiadores. Y la discontinuidad de esto es a la vez un instrumento y un objeto de investigación, ya que delimita el campo cuyo efecto es. O sea, si vos tenés esa herramienta, delimitas el campo de investigación. O sea, quizás esa herramienta de discontinuidad me permitió a mí poder diferenciar cuáles son los puntos de oposición entre los tres registros y, ¿no? No digo los tres registros, sino los modelos que llevan la teoría que llevó a esos tres registros con la teoría que llevó a las tres instancias, ¿no? Que es un trabajo que toda investigación implica hacer diferencias, ¿no? Poner en tensión. ¿Sí? Bueno, tampoco me puse a definir, ¿no? En Foucault los conceptos de ruptura, umbral, límite, serie, que está, yo lo describo en el libro algunas partes, que son conceptos bastante donde el historiador toma para trabajar la teoría discontinua, ¿no? Como para trabajar el modelo de discontinuidad. Que son básicamente modos de interpretación, tiene que ver con la hermenéutica. Y que no es solamente una discusión para Foucault entre estructura e historia, ¿no? Sino entre discursos que se entrelazan, se entrecruzan, ¿no? Discursos entre lo que es el discurso del sujeto, la conciencia, que se entrelazan con otros discursos, ¿no? Y crean un campo. Bueno. Claudio, y en relación a la pregunta inicial que tiene que ver con una pregunta en relación al síntoma, a la repetición, y bueno, esto que de alguna manera, si fui siguiendo, es como la pregunta que hace que vos vayas a buscar como esta diferencia. Luego, digamos, fuiste trabajando Sí, como sí. porque por lo que vos vas diciendo, esa discontinuidad armaría dos campos distintos, ¿no? Exactamente, de la compulsión y el automatismo. Mm. Claro, sí, lo pongo en tensión. Que ¿de dónde Ajá. viene? La compulsión viene como más del lado como una fuerza, ¿no? Desde lo biológico, que insiste, Ujú. y el automatismo de repetición tiene que ver con una cuestión del lenguaje, ¿no? De la Ujú. retórica, algo que repite, de la serie, digamos. Ujú. Eso lo trabajo con la carta robada, el automatismo de repetición, no es un automático. ¿Sí? Son conceptos que pongo como en tensión porque detrás de estos modelos están esos conceptos, ¿no? ¿Cómo se interpretan? Claro. Sí. Sí. Yo lo que pasa es, no sé si van a ver, pero tengo cuadros que son de, por ejemplo, Freud, pulsión de muerte y campo del otro, ¿no? En un pongo tensionar, compulsión, automatismo, fuerza, empuje, compulsión, energía biológica al lado de Freud, cadena significante, insistencia de la cadena, la compulsión del lado de la fuente de energía proveniente del cuerpo, el lenguaje, la repetición. O sea, pongo en tensión y defino, ¿no? Cada uno y los pongo en tensión. Al final también hay un cuadro con todos estos conceptos del modelo del huevo, ¿no? El modelo topológico, la banda de Moebius. El individuo psíquico afirma la inexistencia del otro, ¿no? Todo un tema, bueno, que lo trabajo también. ¿Sí? El ello como
o el superyo que hunde sus raíces en el ello, eso que dice Freud, ¿no? Y Claudia, una vez que la presentaste en psicología, ¿también Está en recibiste curso. como... No, Ah, no. Me ¿recibiste dieron alguna devolución o algún el proyecto cuestionamiento? y el proyecto de tesis está aprobado. Igual Ujú, estoy como medio reticente porque fue automático eso, ¿eh? Pasó de la universidad, me dieron la respuesta, me dijeron que esto acá no se puede estudiar, pasa a psicología. Y sí, fue un ping-pong, fue una razón de un fracaso, digamos, porque fue para eso y después me pasó. Y allá eh, ¿cómo se llama? El director de la carrera de doctorado aprobó el proyecto y ya me asignó un director de tesis nuevamente. Y que tuvimos la última charla fue a mediados de este año, abril, marzo, abril, estuvimos hablando. Y la verdad que encontré, está bueno lo que hice, pero viene con esta idea, bueno, pero Lacan no, parece que vos querés decir que Lacan es mejor que Freud. Que Lacan tira, es muy difícil encontrar este discurso, ¿no? Bueno, pero no es tan así. Bueno, pero decime, ¿por qué decís que no es tan así? Decime dónde decís que no es así. ujú. Entonces es como que ya aparece toda una idea, un concepto ya traído, y la verdad Claro. que no tengo muchas ganas de meterme en ese, otra vez quizás con quizás otras discusiones, y eso es lo que quizás me da como una especie de aliento a seguir en este tema, pero en medicina fui desde el primer momento castigado con este tema, no lo podían entender. Me han hasta cuestionado si el sujeto, medicina maneja un sujeto, por ejemplo, que es el Mm. sujeto de la epidemiología, ¿no? Del censo, de estadística. O sea que otros me habían puesto que, bueno, que ellos son psiquiatras y que la teoría psicoanalítica no... ahora, eso es curioso, porque no pusieron algún profesional doctorado en psicología y vaya ahí a colaborar con... No, la, la metodología, ¿no? También fueron temas que fue discutido, pero era como convencer al jefe de trabajo práctico y al titular de la cátedra de psiquiatría, ¿no? Convencer del psicoanálisis con una empresa que no, pero igual de todas maneras fue enriquecedora en el sentido de cómo cuando se instala un paradigma, ¿no? Porque psiquiatras que conocen psicoanálisis hay, teorías hay, los que ¿no? Fueron elegidos para ser jurados, quizás en el consultorio son psicoanalistas, la verdad que no. Pero está muy instalado la teoría freudiana, eso es otro tema. Está muy instalado para el psiquiatra, la teoría freudiana es mucho más clara, responde a la concepción de individuo, que vos sos un inconsciente, vos sos responsable, ¿no? Responde a sus inquietudes con ese tema, ¿no? Lo que no responde va al terapeuta, ¿no? A sacarte esto de adentro, lo que no resuelve la medicina. Y eso, a pesar que a Freud le ha pasado, también nos pasa ahora, ¿no? Es un tema... y en psicología me pasó que, bueno, este director de tesis, lo único que encontré ahí es cuando dijo, bueno, no están así, no son iluminados, uno es más iluminado que otro. Eh, y aceptaron el proyecto, pero estoy en eso, estoy en veremos si continúo. Estoy más haciendo otras cosas, siguiendo con las mismas cosas, pero no sé si darle estatuto de seguir algo académico, universitario. Después, bueno, la cocina del libro, bueno, yo, por las dificultades de escritura, que bueno, como tenemos que hacer mucho, ¿no? Pero bueno, no, la verdad que me ayudó un montón una mujer que era especialista en escritura académica, especialista que se dedica a esto y que, bueno, me ayudó mucho a trabajar los textos, el formato, un montón de cosas que me pareció muy interesante a la hora de escribir, porque más allá de que, como decía Alfredo, que es un texto científico, también es un texto que
tiene una narración, una retórica, un modo de expresarse. Eso me ayuda bastante. Es todo un tema. Una cosa es armar las ideas y armar los capítulos y tener el esqueleto, y otra cosa es, bueno, cómo armás tu construcción, ¿no? ¿Qué autores vas a tomar, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Representación Herbert, ¿no? Teoría de signos, ¿no? Y tampoco explayarte, porque vos estás haciendo una línea de investigación, o sea, traer como para poder seguir con la línea de pensamiento, ¿no? Pero bueno, tiene su mala sangre y a su vez su satisfacción. Sí, un súper trabajo, Claudio. Pero tiene que ver mucho con el trabajo de Paula. Yo le decía a Alfredo, esto, muchísimo, porque yo mucha bibliografía saqué ahí, me tiré artículos de Paula, traje algunos. También traje citas de Miller, un texto de Miller. Pero es interesante como, porque uno, lo primero, me acuerdo en el proyecto, lo primero que objetaron era que cómo podía comparar modelos tan disímiles, ¿no? Como si yo comparo, ¿no?, estos modelos por sí mismos. Y eso implica aclararlo, ¿no? Poner, escribir todo por carta. Aparte, nunca, si ustedes conocen algo, esto es mail, todo por mail y cartas. Antes me llegaban la carta, el papel, que decían, bueno, contesté esto. Toda una burocracia universitaria aquí. Y bueno, responder eso, ¿no? Pero lo que está bueno de esto es que vos seguís investigando y seguís buscando y no se termina. Entonces tenés que seguir acotando, porque si no te haces. Entonces vos tenés que dibujar una especie de índice y que al mismo tiempo ir acotando, porque ese índice vos trabajás sobre ese tema, ¿no? Y que ese tema quizás se puede emplear más, todavía podemos ir más. Porque yo puse que trabajaba en los 3 registros hasta el año, hasta que empezara con el 71 con los nudos, ¿no? Con los nudos. Trabajo tal periodo. O no tanto por periodo, trabajé con estos artículos, con este escrito y con este, nada más. De Lacan. Y después también trabajé con conferencias, con biografía, con esto, y después trabajé con muchos autores que los mismos citaban, ¿no? O quizás otros que me venían a mí bárbaro con respecto a que hablara de ese tema, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Tengo algunos autores contemporáneos. Sí, por ahí esto de intercambiar con alguien, con otros que no son del ámbito donde más o menos acordamos, tiene su costado como de frustración o en función de que esto tiene como dificultad para aceptarse la idea, pero por otro lado te genera como el desafío de afinar cada vez más los argumentos a ver si algo puede como establecerse Sí. como legítimo, válido, no sé cómo decirlo. Sí. Sí. Sí, porque incluso entre nuestro campo, igual, tenés que hacer ese ejercicio de afinar los conceptos. En otro campo es mucho más todavía, mucho más, porque el choque entre el sujeto del significante y el sujeto de la epidemiología o el sujeto individuo es abrumador, es así. En medicina, en psiquiatría. Pero ilógico, porque es más entendible en ese campo porque ellos trabajan con el cuerpo, entonces queda asociado al individuo claramente. Sí, sí. Por eso me parece que lo de Freud le lleva bien. Pueden entender, sí. Las citas freudianas las entienden. O sea, a mí la que más me marcaron fueron las citas de Lacan, que no entendí. Pero claro, porque además el aparato psíquico es de cada quien, entonces, bueno, en todo caso es un epifenómeno y tiene un basamento o un correlato en el cerebro y ya está, o en el cuerpo y
El problema es el sujeto Sí, como asunto, como el entre, como ahí sí. sí, sí. Bueno, ahí recibí mucho la ayuda de Alfredo. Alfredo me pareció brillante, porque muchas veces me decía, vas a fracasar. Yo me iba de las reuniones, va a fracasar esto. Pero bueno, si a vos te... ¿O qué crees? ¿Que te la rompan? ¿Te la destruyen? Siempre me decía, cada vez que iba a una reunión con él. Pero quizás no era mi freno ese, porque yo la verdad que si aprobar, yo estaba investigando, estaba contento con lo que iba haciendo, y, ¿no? Que encontraba, me parecía algo novedoso, ¿no? Que, y eso está bueno. Y después otra ayuda bastante buena que tuve fueron, bueno, acá en el grupo de ustedes, María Inés tuve bastante, o si no con Aide. Aide me ayudó un poco en la cocina en esto de la tesis, ¿no? Porque me decía, Aide fue la que me dijo, bueno, pero vos estás dentro de la facultad, querés concursar, yo era como algo exterior a la facultad, nada que ver, en 20 años ni pisé la facultad. Bueno, eso me decía que era un gran obstáculo. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, yo creo que porque en otras universidades bioquímicos presentan investigaciones de física o de otras materias, ¿no? Farmacéuticos presentan de biología, de periodismo presentan investigaciones forenses, ¿no? O sea, como en otras universidades, ¿no? Y bueno, y el director de la carrera de doctorado, que es un tal Garay de psicología, él me decía que eso ocurre y que hace unos años esto cambió. Que acá en Buenos Aires no es así. En Buenos Aires cualquiera puede ir a una universidad cualquiera y hacer una investigación. Pero en La Plata está cambiando eso, que ahora aceptan de otros lugares, de otras carreras de grado. Que antes no se aceptaba que los que dan el título de grado. Pero no era mi objetivo ese, no sé si era lo que ahí está un error, bueno, ahí hay un error mío en el sentido de que uno cree que una investigación para ser seria tiene que estar en el campo de la universidad, ¿no? Y eso Alfredo me decía, no, lo que me costó a Morales me habló del tema de la tesis, hay investigaciones y que no están nada que ver con el campo de la universidad, y mucho más valiosas y mucho más productivas, ¿no? Creadoras, ¿no? Buenísimo.